esta mierda. ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, No fue así, hercúleo, usted... corpulento y robusto Charizard usted... nivel 384.26, bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Mew Super Puchayallín fase 32 y me entregas este trozo de mojón deforme. Antes de empezar, a sabiendas de que es posiblemente la primera vez que estén en este canal y me conozcan, mucho gusto, soy Ghost, una colombiana que viene a debutar en el mundo de las videoreseñas. Si es que podemos llamarle a esto una videoreseña. Pido una disculpa si llegan a escuchar ruido de fondo. Resulta que el micrófono que tenía listo para este video decidió perderse antes de empezar a grabar, así que realmente todo el audio de este video quedó en una calidad intermedia pasando a mala. Así que de nuevo mil disculpas y trataré de traerles contenido con mejor calidad la próxima vez. Mis razones para venir a quejarme son sencillas, y es que simplemente no me sé quedar callada, y mucho menos cuando se trata de algo que me encante tanto como lo fue este webtoon. Realmente no pensaba debutar en YouTube con esto, y obviamente esta es mi primera vez subiendo videos a YouTube, no es como que haya intentado eso 2 veces y no me haya funcionado, obvio no. Pero la irritación y la rabia que me di este cómic en estos últimos meses me ha obligado a sacar mis pensamientos en un formato más agradable que historias de Instagram. Veamos si puedo juntar todo y que suene coherente. Quiero agradecer a la bella Mappy por ayudarme con el guión de este video. Vayan a seguirla y ver su contenido si tienen la oportunidad. Sin más preámbulos, empecemos. Jackson's Diary, o el diario de Jackson para Webtoon en español, fue un proyecto creado por Paola Batalla, empezando en la página Tapas un 22 de mayo del 2017 y finalizando alrededor de junio del mismo año o un poco después. Es confuso deducir la fecha exacta al no haber información ni fecha de publicación ni en Tapas ni en Internet Archive. Tras finalizar en Tapas, se mudó a Canvas y duró en emisión hasta abril de 2020, donde Paola anunció que Webtoon lo adoptó como original. Esta versión es considerada como el piloto que dio base al producto que conocemos ahora. De este piloto están disponibles pocos capítulos. Diría que páginas, porque entre lo que encontramos solo son páginas sueltas de lo que eran los episodios en sí, algunos en Tumblr y otros en Pinterest. Si ahora miramos el Canva original, solamente estarán disponibles los 2 anuncios del remake. En el Canva se nos mostraba la historia de una manera más sombría, teniendo aún de protagonista a Exer y Jackson, introduciendo nuevamente personajes como Ken, que por alguna razón era un pollito, y cambiando personajes ya existentes como lo fue la gran parte del cast, tanto en personalidad como en apariencia. Y agradezco que le metieran melanina a Pamela, no soy muy fan de su primer diseño. JD debutó nuevamente el 23 de enero del 2021, con nuevos diseños y una trama más fresca. En esta veríamos nuevamente a Jackson, un muchacho que volvió a su pueblo natal para empezar su último año escolar, estando un tanto conflictuado pues desde que llegó se ha sentido abrumado por los recuerdos del pasado. Su sentir abrumado aumenta cuando conoce a Exer, el chico más popular de la escuela que al parecer tiene magia. La cosa es que nadie le cree al ser el único que la ve, por lo que las cosas empiezan a ser más extrañas conforme pasa el tiempo. JD ahora consta de 3 temporadas, de la cual la última finalizó el 24 de enero, relativamente hace poco, y de esta última es de la cual voy a quejarme ahora. Eso y otras cosas relacionadas a este producto. Antes de empezar de lleno con el tema del video, quiero decir unas cosas. Para empezar, no se tomen muy en serio lo que digo, este video está hecho con el fin de entretener y exponer una opinión de una random tan random como lo son ustedes. Por algo se llama Mis Problemas con JD. Y no debería decir esto, pero al parecer hay gente que es alérgica a la opinión ajena. También es importante mencionar que habrán spoilers de todo el cómic, por lo que si planeas leerlo te recomiendo hacerlo primero y volver. Gracias. Ahora con esto claro, miren, puede que yo no sea la escritora perfecta, no me las sé todas, pero una persona con raciocinio sabe perfectamente que la gran mayoría de los eventos en JD se deben a una sola cosa: falta de comunicación. Y es un trope que no es malo si se sabe manejar, pero que gran parte de las tramas de tu serie se deban solo a esta temática no es muy innovador. La pelea y separación de Brenda y Pamela, David descubriendo que Exer y Brenda salían, el hecho de que Jackson pensara que Exer controlara con su magia a Pamela, el incidente de la falda. Y solo hablo de la primera temporada, y créanme, hay mucho de este trope en lo que sigue. Eso y entre muchas cosas más pudieron evitarse, y aunque haya que darle sabor al webtoon, usando un solo trope solamente harás que el público se harte de la actitud de los personajes con el paso del tiempo. El ejemplo perfecto de este pecado, Exer en esta tercera temporada.
y lo explicaré con 2 momentos exactos que lo involucraron a él y a David, empezando con la infame escena del hospital. Miren, no hay algo que deteste más que el trope de mierda donde personaje A está comentando algo personal y personaje B lo calma o calla con un beso. Se está desahogando de algo, porque putas vas a interrumpirlo con un beso. No es romántico, es estresante. Hasbin ya lo hizo y tampoco salió bien. Nunca sale bien. Y adivinen en qué peca este episodio. Así es, este trope de mierda. Desde aquí ya empezamos a ver lo que es el declive del personaje de Exer, porque no es la primera vez que él pone en primer lugar sus pensamientos antes de entender y escuchar a su pareja. Y esto nos lleva a la escena 2 de la que les voy a hablar en este apartado, que es la discusión de ambos en el final de temporada. Aclaro, no odio a Exer. En realidad creo que es de los personajes más humanos del cómic por detrás de Jackson y David, pero sus decisiones en esta temporada me hicieron hervir. Dejas a tu novio solo después de que habló con su abusador después de meses, y cuando vuelves con él, ¡oh sorpresa!, está hablando con su abusador otra vez. ¿Ustedes qué creen que es lo que debe hacer Exer aquí? ¿Escuchar a David y entender su posición como víctima, o hacer todo sobre sí mismo y malentender las palabras de David? No saben lo molesta que me sentí cuando vi que David dijo que quería perdonar a su abusador y darle una oportunidad, y llega Exer con su "ay, ¿me estás comparando con tu papá?". No, imbécil, está comparando la posición de ambos como personas que cometieron errores. ¿Que sigue estando mal? Sí, pero David como víctima no ve eso y Exer no trata de entenderlo tampoco. Además, ¿cómo va a pensar que David lo está comparando con William? Alguien quien directamente lo traumó, ¡Dios mío! Estas 2 ocasiones son el reflejo perfecto de mi problema con este webtoon. Con uno de mis problemas, porque la escritura de Exer hace que él no escuche y que por lo tanto no entienda. Y el que no haga el intento de entender hará que las cosas a futuro sean mucho más difíciles. Literal, lo que sostiene una relación es la comunicación. Que si bien en esta última situación del final de temporada se arreglaron las cosas, no hablaron debidamente lo que pasó. Y eso es literalmente de lo que va la comunicación. La cosa es que en esta temporada el problema sí se alivian un poco con el resto del cast, puesto que decidieron decirle a los Detention Kids y Elijah sobre la magia, algo en lo que no estoy muy de acuerdo, pero es entendible el por qué lo hicieron, en vez de seguir ocultando las cosas. Pero con esto, Exer pareció empeorar, un poco irónico teniendo en cuenta que él es uno de los protagonistas, y que por lo tanto la mejora debería caer aún más en él. Como escritor debes saber tener un equilibrio entre tus tramas, saber a cuáles darles prioridad y a cuál dejar atrás. En el final de la segunda temporada se nos dejó planteada lo que sería la trama principal o la trama a tratar en lo que se venía del cómic, siendo esta la trama de David y su padre, William Miller. Técnicamente la trama y el problema por el que este video fue creado. El personaje de William Miller fue presentado formalmente a mitades de la segunda temporada, sin contar la vez que lo vimos en la audiencia del teatro durante el episodio 34. En el episodio 81 se nos introdujo como un hombre estricto e intimidante con actitudes cuestionables, mostrando desagrado al ver que Exer había dejado el equipo de fútbol para trabajar en Copocat. Ya de por sí eso era una gigante red flag. Desde este episodio se nos dejó claro qué tipo de padre era, aún más con la actitud tensa y nerviosa que David mostró frente a él. Con el paso del tiempo comenzó a tomar más protagonismo al notar los sentimientos de David hacia Exer, mostrándose reacio, pues, bueno, son los 80s, alguien del cast debía ser homofóbico por derecho. La temporada acabó con William echando a David de su casa al enterarse que salía con Exer, dejando en pie una nueva trama de aceptación y recuperación para David, la cual todos pensamos que sería la principal, pues fue algo que se empezó a desarrollar con cuidado desde capítulos antes y que ocupó el mayor foco en el final de temporada. Uno muy bueno y me atrevo a decir que mejor que el de la temporada 1. Así que ya se imaginarán la sorpresa que nos llevamos como fandom cuando notamos que su trama se volvió secundaria en la tercera temporada. La trama de salud mental de un fan favorite siendo reemplazada por un triángulo amoroso. Solo decirlo me da mal sabor de boca, porque Dios, ¿qué llevó a Paola a decidir eso? El 80% de tu fandom, si no me atrevo a decir el 90%, es gente LGBT. Este tipo de tramas son muy importantes, y aún más sabiendo que la audiencia hay gente muy joven que puede estar pasando por lo mismo que David, porque la representación sí importa, muchachos, y la trama de David puede que ayude a alguien, y más que ayudar a dar visibilidad a este lado amargo de ser parte de la comunidad, la aceptación que te das a ti mismo y que te da la gente a tu alrededor. Dejar esto de lado no solo irrespeta a tu fandom y a la comunidad, sino que también le da una pobre escritura a tu propia franquicia, porque por más que el triángulo amoroso haya dado pie para introducir a Laia, no era una trama necesaria. La de David sí, para el fandom y para el cómic.
y me peleo con todo el que diga lo contrario. Pero Go, si nos estaban mostrando cómo la pasó él en todo este tiempo, pero no al nivel de la trama del Kenda. Y al compararlo con otra trama que lleva temas tan delicados como son la depresión y la discriminación a la comunidad LGBT, ¿sabes cuál debió tener el reflector? Y aún más en este clima político, es que ¡por favor! Siguiendo el hilo de los subplots, yo creo que ya dejé bastante claro que la trama de Laia, Ken y Brenda, porque ya no me da gusto llamarla triángulo amoroso sabiendo que Laia empezó a quedar por fuera de eso, lo cual pues agradezco, no era importante ni necesaria, que si bien quería ser incluida pudo haber sido hecho como con el Ronoti, una pareja secundaria que no opaca a los protagonistas y que sigue siendo agradable para el espectador. Con lo que pasó me atrevo a decir que un cierto porcentaje del fandom terminó odiando el ship por la manera tan intrusiva en la que se nos presentó. Yo no entro ahí, el Kenda me sigue gustando. Pero pues ya saben mi opinión al respecto. Sobre el resto de subtramas, realmente me da curiosidad cómo Paola irá a cerrar todas ellas junto con las nuevas que tendrá la cuarta temporada, porque tenemos contadas y por orden de relevancia, la trama de Jackson en el aparente vacío con su mamá, el diario tomando el control total, David y su padre, Exer sin protección del diario, el Kenda, el Aya con amnesia de lo que pasó, el concurso de Yoli, la hermana de Ron, 8 tramas que no se cerraron en esta temporada y más de la mitad de por sí se abrieron y ampliaron en el último episodio, y a menos de que no agregue ninguna más para lo que viene, no creo que las cosas salgan bien, porque es una cantidad bestial de subtramas para un cómic con un rango de 50 a 60 episodios por temporada, que si bien suena como si fuera bastante o suficiente, los capítulos de JD no son tan largos como para cubrir toda esta lista. Viéndolo en retrospectiva, si JD padeció con lo que fueron solamente 4 tramas, no puedo imaginar cómo se va a manejar todo en lo que sigue. Todo esto siendo evitable, por cierto, porque si la mitad de la lista no hubiera existido, la trama no hubiera cambiado para nada. Ya quiero ver qué nos tiene preparada la cuarta temporada con todo esto, aunque por mi propio bien prefiero mantener mis expectativas bajas. La segunda temporada de JD finalizó el 15 de julio de 2023, del cual hubo un hiatus de 8 meses y un día, volviendo el 17 de marzo de 2024 con su tercera temporada, siendo un plazo de tiempo 4 meses más largo que el primer hiatus con el final de la primera temporada, que de todos modos sigue siendo un hiatus bastante corto. La primera pausa se dio a conocer el 26 de julio, 4 meses después de su estreno. Hola a todos, debido a razones personales y familiares, JD volverá a hiatus. Mil disculpas por los inconvenientes, volveremos en septiembre 7. Aprecio su tolerancia, paciencia y apoyo. Gracias por leer. Cierto tiempo después, más precisamente 2 días antes del supuesto regreso, Paola publicó otro anuncio en la página de Webtoon, comentando el delay de 21 días del cómic. Hola, JD reprograma su fecha de regreso al 28 de septiembre. Gracias por la paciencia y el apoyo. Nos vemos pronto. Tras un plazo de publicación constante, el 16 de noviembre se anunció otro hiatus con: Hola lectores, desafortunadamente tuve fiebre esta semana. JD entrará en un hiatus corto para mi recuperación y la producción de más episodios para ustedes. Pido disculpas nuevamente por los inconvenientes. Gracias por entender. Nos vemos en diciembre 7. ¡Abrazos! Para este punto, el fandom ya empieza a notar un patrón, y con la aparición de este, múltiples reacciones molestas fueron apareciendo en redes, pero a pesar de esto, las cosas aún no se salían de control. Tras un mes y 2 semanas, el 25 de enero de 2025 se publica otro anuncio. Hola a todos. Debido a circunstancias recientes familiares y personales, JD vuelve de nuevo a un hiatus. Lo siento mucho por la espera extra que esto implica. Realmente no puedo dar una fecha exacta de regreso, pero se las haré saber cuando las cosas estén más seguras. Aprecio el entendimiento y apoyo. De nuevo, me disculpo por los inconvenientes. Con amor, Paola. Con este hiatus de 4 meses, siendo el más largo registrado entre los anteriores, el desinterés y molestia del fandom empezó a ser más notorio en redes, con gente comentando cómo habían perdido el interés e incluso el gusto al cómic debido a tantas pausas y el pacing lento que este llevaba. También adicionando el factor David Miller y el hiperfoco al Kenda al caso. Siento que este es uno de los problemas de acostumbrar a tu fandom a hiatus cortos. El público se acostumbra a recibir contenido sin mucha espera y cuando tienen que esperar se vuelven locos. El 8 de mayo se anuncia que JD vuelve ese mismo mes, justamente 11 días después, el 17 de mayo. Y como ya muchas personas venían presintiendo, menos de un mes después, se publicó otro anuncio en Webtoon. Por razones de protesta debido a lo que ha estado pasando durante estos días difíciles en el USA, no se actualizará esta noche. Lo siento por los inconvenientes. Volveremos a nuestro horario habitual el siguiente sábado. Gracias por entender y por la paciencia. Fuerza para mis hermanos y hermanas. Justicia y libertad para todos.
Después de este hiatus le siguieron 4 hiatus más, haciéndolo todo más breve para ustedes con que todos estos fueron hiatus entre episodios, siendo causados mayormente por problemas de organización y problemas personales. Con esto, distintas opiniones empezaron a aparecer por internet, unas llamando más la atención que otras. Poniendo de ejemplo la que yo considero que causó más revuelo, Mork's Diary en TikTok dijo: Hot Take. Paola Batalla, Birdie Rouse debería darle su webtoon Jackson's Diary a alguien más si ya tiene muchos problemas personales. En su tiempo yo vi este post y comenté, entendiendo su punto pero también expresando que era algo tal vez apresurado, puesto que rendirse a su propio cómic era una decisión bastante drástica. Lo entiendo, pues yo también solía comentar con amigos el hecho de que JD se estuviera tomando tantas pausas, pero tras un tiempo entendí que realmente no era la gran cosa, pero sí un problema de todos modos. Siendo un creador de contenido, debes saber balancear tu trabajo y tu vida personal como había dicho anteriormente, sabiendo cómo tratar la situación dependiendo de cuál de los dos lados está llevando más peso. Mi opinión en esto le da la culpa a ambos lados, tanto a Paola como al fandom. La reacción más lógica de un autor hubiera sido simplemente pausar JD totalmente hasta que su vida se hubiera restablecido o calmado, comentando sin realmente saber lo que sucedió y esperando que todo esté bien en su vida ahora. Porque si bien hay que tener a la familia presente, también debes recordar que dentro de tu trabajo te comprometiste con tu proyecto y tus fans, y que gran parte de los hiatus se debieron a problemas de organización con tu propio equipo deja mucho que pensar, pero no es un pecado gigante. Con un poco más de enfoque y organización, JD puede recobrar su ritmo perfectamente. Por otro lado, el fandom también tiene que tener en cuenta que Paola tiene vida y familia. No pueden exigir nada porque JD es gratis. Patreon es otra cosa, pero no me voy a meter ahí. Pero es entendible la molestia como fanáticos que esperaron por algo totalmente diferente y por un ritmo como el usual. Alejándonos un poco de lo que es JD en sí y enfocándonos en lo que lo rodea y le da vida como es su fandom, entraremos en un territorio un tanto prohibido. Y con prohibido me refiero más a peligroso, porque este fandom tiene algunas tendencias extrañas como simplemente no respetar la opinión ajena. Así que ya de por sí con este video estoy arriesgando cosillas, manden fuerzas. Internet sabe bien que mientras más pequeño es el fandom, menos problemas y polémicas habrá, o ese es el estereotipo que se le ha dado a las comunidades de este tipo, aunque la realidad se divide en dos, pero ese es tema para otro video. Realmente no contaría a JD como una comunidad pequeña, puesto que por más que en las redes sociales se puedan contar a las personas activas con los dedos de la mano, es un cómic con los suficientes fans como para llevarlo al top 1 con el estreno de su tercera temporada, y con justa razón, el final de temporada dejó muy hypeado a todo el mundo. En defensa de Paola, quiero pensar que está haciendo lo mismo que Hazbin Hotel, que es introducir una trama de una temporada para explorarla en la siguiente, y que lo que pasó con David es todo un abrebocas. Finjan demencia conmigo, muchachos, no hay que perder la esperanza. Dentro de este fandom se han evidenciado más de una polémica, unas por razones algo cuestionables y otras por razones más serias. Se las mostraré aquí de manera corta y precisa, o bueno, lo intentaré. Este puesto es más general, pero creo que con el punto pasado es válido mencionarlo. También por el hecho de que me recordó cuando le pregunté a Mappy que me daba vergüenza preguntar algo que conllevara una opinión en un server de JD, y ella me dio la razón, diciéndome que cuando ella pidió opiniones de la historia, el server se volvió un campo de batalla, y eso deja bastante a la vista. Con el TikTok de Mork's Diary pude notar esto más, puesto que afortunadamente y en mi experiencia en este fandom, jamás lo viví de primera mano. Leí distintos comentarios diciendo cosas rudas a esta persona, cuando por más que su opinión haya sido muy extremista, sigue siendo una opinión, y tiene derecho de comentarla porque sigue siendo un lector del cómic. Hace poco tiempo me topé con un TikTok de una persona comentando sobre este dibujo de Paola, donde se veía a Exer Genderbend con el David que todos conocemos. Los comentarios se basaban en decir que Paola prefería hacerlos a ambos heterosexuales a hacer contenido Woman Love Woman. No entraré mucho en detalle ya que este será el siguiente punto del que hablaré, solo digo que este es un take algo extraño y no lo contaría realmente como take porque directamente está cargado con odio. Les recuerdo que David sigue siendo un hombre canónicamente bisexual, que significa esto que le gustan las mujeres también, así que verlo en este dibujo babeando por Femme Exer no es raro. Respecto a ser a Exer mujer, si mis fuentes no me fallan, es canónicamente queer, así que realmente no veo el problema con esto. También agregando el detalle importante de que solo un dibujo no canónico. Dentro del canon ambos siguen siendo hombres y están enamorados. Un dibujo no hace necesariamente a alguien lesbofóbica. Vayan y toquen pasto, además ella ya ha dibujado al Dexter como mujeres, dejen la loquera.
Pero acabas de decir que una opinión es una opinión. Una opinión deja de serlo cuando va cargada con odio y acusaciones, que aunque hayan sido indirectas son graves porque la acusan de lesbofobia. Y esto se refuerza con el siguiente punto. Este punto lo llevo notando desde que llegué al fandom, y es que la gente parece tener una obsesión extraña con que Yoli sea lesbiana. Todo con los argumentos de que ella tiene mejor química con mujeres y que no hay ningún ship woman love woman en el cómic, lo cual de alguna forma lo satanizan bastante. Acá me meto en aguas turbias, pero les recuerdo nuevamente, Paola no les debe nada a ninguno de ustedes como para exigirle crear un ship woman love woman. Esta historia está centrada en dos ships, el Dexter y el Pamela por Jackson. Que si es entendible esta molestia viendo que Paola sí le pudo dar foco a otra pareja que no fueran esas dos, sí, no se los voy a negar. Pero si Paola no tiene esa visión para Yoli, debemos respetarlo, porque el cómic es de ella, es su personaje, no de ustedes. Y exigirle hacer eso podría llevar a que si se intenta, puede no acabar bien al ser forzado. Y estoy bastante segura que eso va a llevar a más discordia porque ¿cómo va a ser que al fin haya un ship woman love woman y sea forzado? No puede ser. No es como si nosotros lo hubiéramos forzado a hacerlo. Dios, dejen de ser tan parasociales con Paola. No es su amiga, no es ni siquiera su conocida. Es la creadora del cómic que están leyendo. Y punto. Aunque puede que sí, JD puede que sea muy male-centered. Lo acepto. Y sería fantástico que hubiera representación sáfica aquí. Pero si no la hay, tampoco podemos hacer mucho. Tampoco es un pecado que no la haya. Son decisiones creativas y no necesariamente misoginia. Ya bájenle a los discursos de odio. Hay más de un show que no incluye representación de esta y no los veo atacándola. Dejen de ser parasociales. Y sacando de contexto y redireccionando sus palabras de no hacer algún ship woman love woman, solamente dejan ver lo llenos de odio que están ustedes. Me dan asco. Aquí no tengo mucho que decir, puesto que, bueno, esto fue una discusión de 2021, tiempo en el que aún no había llegado a este fandom. Pero de lo que llegué a investigar, el fandom parece tenerle resentimiento a Timothy por ser una mala representación de la comunidad trans, de lo cual no me siento en derecho a comentar al ser cisgénero, lo siento. Aunque sí me parece extraño que digan que su actitud y apariencia sean supuestamente infantilizadas y que por esto Paola sea extraña. Dios, lo cual es irónico porque parece que olvidan que la gente pequeña existe. Y tampoco considero que su personalidad la haga detestable. Es un chico tímido y dulce, ahí muere. Que su personaje sea solo centrado en Ron sí es un punto en el que les doy la razón a los que dicen estas cosas. Lo que no defiendo es que digan que es raro solamente porque la diferencia de estatura y el diseño de Timothy lo hacen parecer un niño. Amigos, gente así existe, por ejemplo su misma servidora. Hay gente que no aparenta su edad y eso no es un pecado. Odio esto tanto, sálvenme. Sé que me voy a extender mucho, así que voy a ser muy precisa. Jackson tuvo toda la razón de explotar y actuar como lo hizo en la primera temporada, y que Exer haya cambiado no lo exenta de sus errores y acciones. Porque sí, hay cosas en las que Exer aún no se ha disculpado. Directamente manipuló a sus amigos para hacer ver mal a Jackson y jamás se disculpó por eso. Solo lo hizo por ocultar sus poderes. ¡Y ya! Odio bastante que cambien los lugares de estos dos solamente porque uno les cae mejor que el otro. Ya basta, solo dejan ver qué tipo de personas son. Jackson es una víctima, no un villano, y Exer sigue siendo el chico que lo traumó a pesar de haber pedido perdón. Por eso defiendo tanto a Laia. Beat his ass, bro. Y para finalizar, no diría que con broche de oro porque este es un punto directamente denso, mencionaré brevemente algunos incidentes que entran en esta categoría, empezando con el infame fanfic gore. Durante enero de 2024 se popularizó un fanfic gore de JT llamado Where's Your Head At. Pido disculpa por la calidad de las imágenes, gracias a un ángel que literalmente llegó de la nada con estas capturas puede dar información de este punto, puesto que este fanfic actualmente es los media. Resumiéndolo, al ser tal vez el punto más denso de esta sección, ganó una mala fama gracias a los tags extraños y la sinopsis dudosa, algunos siendo directamente gore, porn without blood, necrofilia, incesto y violación. La trama consistía básicamente de Exer cogiéndose la cabeza decapitada de David. Hay más cosas, pero realmente no me apetece mencionarlo. Y no es como que tenga mucho que explicar, escasamente tengo información de este fanfic. Solo 2 páginas traducidas exactamente y con lo que pueden ver ya pueden ver lo grotesco que era. Y en medio de mi investigación encontré un doujinshi de Jackson por Exer
chip que es problemático porque Excel bulleó a Jackson, además de que Paola ha expresado su desagrado a este. Cerramos este apartado problemático con el que considero el único caso de este tipo. Hace 2 años, por el mes de agosto, se popularizó en el fandom de JD contenido sugestivo de David y Excel, ambos siendo menores de edad, siendo creado por el usuario Sauri27 Days After, una persona conocida por sus fanarts y videos del mismo cómic. El fandom, por supuesto que no lo tomó nada bien, así que Sauri salió a dar disculpas públicas. Les leeré la disculpa sobre el reel a continuación. Hola a todos. Quería disculparme por mi último video. No pretendía nada de eso y de alguna forma no pensé en sus edades antes. Lo siento demasiado, y no pensé que eso fuera a verse de esa forma. Viendo que eso no mejoró la situación, Sauri publicó otra disculpa más seria. Hola a todos de nuevo, continuaré con mi disculpa. Admito totalmente mi culpa por el dibujo previo, y por el hecho de que no chequé la edad de los personajes del cómic antes. Tampoco tomé en cuenta la posibilidad de que fueran menores. Sé que es extraño, pero así son las cosas. Lo siento muchísimo, y siento mucho el que no sepa disculparme debidamente en frente de tanta gente. Pero en serio quiero hacerlo. No hubiera dibujado algo así a propósito, pero lo hecho está, y la única cosa que puedo hacer ahora es garantizar que no pasará de nuevo. Y bueno, supongo que cumplió, porque desapareció de redes después de esto. La cosa es que cada palabra de esto fue una vil mentira, puesto que después de esto se le encontró un fanart de estos dos en una situación mucho peor, mucho más explícita. No saben la sorpresa, en un mal sentido, que me llevé cuando buscando este fanart no solo encontré 1 más, ni 2, encontré 3 más. Disculpas mis ovarios, esta persona sabía lo que hacía. De no ser así no hubiera puesto todas las personas de este fanart son adultos aquí, ¡Dios mío! A JD le falta mucho por mejorar, bastante. Pero no es un caso perdido. Con una buena organización de episodios, una jerarquización de tramas mejor manejada y un fandom menos parasocial, JD puede mejorar fácilmente. A pesar de todo, sigue siendo mi cómic favorito y uno de mis intereses especiales. De corazón espero su 4ª temporada y que Paola pueda desarrollarla en paz sin más problemas en su vida. Gracias de nuevo a la bella Mappy por ayudarme con este video. Y gracias a la gente que se quedó hasta este punto. Si gustan y quieren ver más en un futuro, pueden seguirme aquí y en mis redes. Tengo Instagram, Twitter e incluso Archive on Your Own si quieren leer mis fics de Jackson's Diary y Final Space. Nos vemos en otro video. Muchas gracias y hasta luego.